tardes. Muy buenas tardes a todos los que se han conectado. Les doy la bienvenida a esta serie de charlas que tenemos este mes sobre la presentación de libros cuyos autores son investigadores de nuestra casa de estudios. En este caso vamos a comenzar con la presentación del libro de Mariano Bonomo y Luciano Prates, ambos investigadores del CONICET con lugar de trabajo en la División Arqueología del Museo de la Plata, y además profesores de la institución. La obra se titula, como ustedes habrán leído, Historias de la Arqueología en el Museo de la Plata, las voces de sus protagonistas. Y en la parte primera participa además como coautor el doctor Máximo Farro, que es investigador del CONICET en el Archivo Histórico del Museo. La presentación estará a cargo del doctor Germán Soprano, investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Y también estará haciendo su presentación la doctora Susana García, investigadora del CONICET en el Archivo Histórico del Museo. Luego el libro, me estaba olvidando, está editado por la Sociedad Argentina de Antropología y la División Arqueología del Museo de la Plata. Consta de 626 páginas y varias fotografías. Estaba prevista esta presentación para casi el comienzo de las restricciones el año pasado por la pandemia, y no quisimos dejar de realizarla, aunque sea de esta manera, que es la que podemos, ¿no? Virtual. Bueno, después de escuchar a Germán y a Susana, hablarán brevemente los autores, Luciano y Mariano, y podrán hacer preguntas, y si gustan podrán ir dejándolas en el chat. Bueno, así que bienvenidos nuevamente y iniciamos la sesión. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy agradecido de participar de la presentación del libro, tanto a Analia Lanteri como a Mariano Bonomo y a Luciano Prates. Para mí es un placer compartir esta instancia de presentación y de hacerlo también junto con Susana García. Mis comentarios sobre el libro comienzan así. Historias de la Arqueología en el Museo de la Plata, las voces de sus protagonistas de Mariano Bonomo y Luciano Prates, constituye una excepcional oportunidad para conocer de primera mano las perspectivas y experiencias de antropólogos que, como estudiantes, graduados, profesores o investigadores, fueron protagonistas de la historia de la arqueología y más ampliamente de la antropología enseñada e investigada en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, desde la aprobación del plan de estudio que se creó en la licenciatura de Antropología en 1958, hasta la aprobación e implementación del plan de estudios de 1985. El libro también ofrece un estado del arte comprensivo, elaborado por Mariano Bonomo, por Luciano Prates y también Máximo Farro, sobre la historia de la arqueología y los arqueólogos de esa casa de estudios desde la génesis del Museo de la Plata. Ese balance o estado del arte fue construido en diálogo con testimonios de aquellos protagonistas, el trabajo documental en archivos institucionales y acervos privados, en interlocución con la historiografía de la disciplina, el desarrollo de corrientes teórico-metodológicas de la arqueología con la historia de la universidad y del movimiento estudiantil, la historia de la política y la historia social de la Argentina contemporánea. Asimismo, su publicación está directamente asociada con la producción documental de Memorias Ensambladas, del año 2018, realizado por Bonomo, Prates y Diego de Feo,
También reunió testimonios de egresados de la carrera de Antropología de La Plata. Hecha esta presentación general del libro, quisiera plantear 5 comentarios argumentando por qué considero que su lectura no solo será de interés de los arqueólogos argentinos, sino de antropólogos biólogos y antropólogos sociales, y espero que también de especialistas en historia reciente de las universidades en la Argentina. Una primera cuestión a señalar es que en los medios académicos argentinos, la historia de las disciplinas científicas con demasiada frecuencia se constituye como un teatro de operaciones en el cual proyectar sobre el pasado los combates políticos, científicos y personales del presente. Esa forma facciosa de concebir el conocimiento histórico no es en sí misma intelectual y políticamente ilegítima, pero inevitablemente arroja pobres resultados sustantivos, especialmente cuando sus autores no explicitan abiertamente el sentido de sus propuestas y las enmascaran consciente o inconscientemente, invocando los atributos de análisis pretendidamente asépticos. Por el contrario, los autores de Historia de la Arqueología, investigadores de la División Arqueología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, han tenido a buen recaudo en la producción de las 36 entrevistas presentadas en el libro y en la elaboración, junto con Farro, del estudio introductorio que las antecede, de dar cuenta de diferentes perspectivas y experiencias antropológicas platenses, comprendiendo situacionalmente los sentidos de sus categorías y lógicas argumentales de sus protagonistas, procurando como analistas de aquellas historias no erigir jerarquías epistémicas entre las corrientes teórico-metodológicas a las que se alude, o ponderaciones políticas y morales positivas o negativas sobre las ideas y comportamientos de los líderes e integrantes de los grupos académicos. Ello no implica que sus entrevistados se sustraigan a esos combates, tampoco que Bonomo y Prates carezcan de dichas valoraciones, sino que como autores del libro han tenido el buen recaudo metodológico de sustraerse de una concepción partisana de la historia. Veamos la segunda cuestión. Decía también que si bien el libro es una historia de la arqueología enseñada e investigada en la Facultad y Museo Platense, es además una historia de sus relaciones con la antropología biológica y la antropología social. Por un lado, porque, como argumentan los autores, en el Museo de La Plata, en el cambio del siglo XIX al XX, la arqueología como campo de conocimiento científico no estaba claramente diferenciada de la antropología física, la lingüística o la etnografía, y en consecuencia, sus practicantes producían solapamientos entre estas disciplinas y en sus actividades como docentes e investigadores. Por otro lado, porque incluso cuando con la aprobación e implementación del Plan de Estudio de 1958 se fueron perfilando orientaciones en arqueología y antropología biológica, y posteriormente con la reforma del Plan de 1966 se incorporó una materia llamada antropología social, el currículo ponía en relación, ciertamente con jerarquías institucionales por entonces desiguales, lo que en la época eran consideradas como subdisciplinas antropológicas, y dentro de las cuales se consideraba la etnografía como una disciplina en el sentido estricto, diferente de aquello que comenzaba a denominarse en la Argentina de entonces como antropología social. La tercera cuestión es que, tanto en el estudio introductorio como en los testimonios de los entrevistados, queda claro que la historia de la arqueología platense es una inscrita institucional y epistémicamente en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales, es decir, en un ámbito donde los antropólogos y estudiantes de antropología mantenían interlocución cotidiana con geólogos, paleontólogos, botánicos, zoólogos y ecólogos. Esa inscripción en el campo de las ciencias naturales otorgó un perfil singular a la formación académica y al desarrollo profesional de los arqueólogos de La Plata, más ampliamente también de los antropólogos, si se lo compara, por ejemplo, con la inserción de la antropología y los antropólogos porteños en la Facultad de Filosofía y Letras y en relación con el Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires. Esa singularidad platense, no obstante, no supone la producción de una historia encerrada entre las paredes de la Facultad y Museo de Ciencias Naturales o entre las diagonales de la ciudad capital bonaerense, pues, y nuevamente los testimonios de los entrevistados son elocuentes, existían canales de circulación de ideas y prácticas arqueológicas de profesores e investigadores en las universidades nacionales de La Plata, Buenos Aires, Rosario,
Córdoba o Tucumán. Además, los egresados platenses circulaban en el curso de sus carreras académicas y profesionales por otras universidades y fueron protagonistas de la creación de nuevos núcleos de investigación y de formación arqueológica en diversas provincias del interior del país, ya sea como resultado de una elección o vocación personal, porque allí se les abrieron nuevas oportunidades y vinculaciones académicas, o bien porque fueron expulsados o se consideraron marginados en la casa de estudios en la cual se formaron. Vamos a la cuarta cuestión. La historiografía de la arqueología, la historia de la teoría arqueológica y la antropología histórica de la antropología han llamado recurrentemente la atención, y no sin buenas razones políticas, institucionales y académicas sustantivas de peso, sobre el modo en que la política nacional en particular, pero no exclusivamente, en los periodos de gobierno de facto producidos en la Argentina del siglo XX, determinaron la historia de la arqueología y los arqueólogos. Restricciones al ejercicio de la libertad de enseñanza, autocensura, exoneraciones y renuncias impuestas o autoimpuestas de profesores e investigadores, así como discontinuidades en la formación de los estudiantes y en las carreras académicas y profesionales de los antropólogos, fueron moneda corriente cuanto menos entre 1946 y 1983, especialmente hasta alcanzar un agudo recrudecimiento con el autoritarismo y violencia política de los años del tercer gobierno peronista entre 1973 y 1976, y la subsiguiente experiencia atroz del terrorismo de Estado con las persecuciones, detenciones en cárceles y centros clandestinos, exilios, asesinatos y desapariciones de personas entre 1976 y 1983 con el autodenominado proceso de reorganización nacional. Ahora bien, conforme en el siglo XXI se fue desarrollando un conocimiento académico especializado en la historia de la antropología o de la arqueología, en diálogo con la historia de las ciencias y de las universidades, fue emergiendo una comprensión más compleja de aquellas historias. Más compleja no porque fuera menos autoritaria y represiva, sino porque supuso no solo la existencia de abruptas discontinuidades políticas, institucionales, intelectuales y en las historias personales, pautadas por hitos delimitados excluyentemente por golpes de Estado como el del 55, 66 o el 76, sino también por la presencia de continuidades que atravesaban esos años bisagra, por la identificación de modulaciones en el seno de aquellas tendencias autoritarias en el largo plazo, o de historias particulares que requieren el estudio más profundo de las realidades institucionales locales, e incluso de situaciones personales. También advirtiendo que las causas de los conflictos y solidaridades entre los actores sociales de la época no siempre eran políticas o epistémicas, sino en ocasiones personales o signadas por el curso de dinámicas institucionales universitarias o corporativas de los claustros. Por último, la quinta cuestión que quería comentar con ustedes, que considero no menos relevante que las anteriores. El subtítulo del libro es Las voces de sus protagonistas. Pienso que la presencia ineludible de aquellas voces, mediante la publicación de entrevistas a 36 antropólogos, es no solo un insumo empleado en el estudio introductorio, una fuente de la cual podrán servirse otros investigadores, sino un reconocimiento de miembros de nuevas generaciones de arqueólogos como Mariano Bonomo y Luciano Prates, a quienes los antecedieron. Y que ese reconocimiento en este libro refiere a personas que con mucho exceden a aquellos en quienes los autores quizá se reconocen como herederos intelectuales o gocen de sus mayores simpatías personales, pues prestigia aún más el valor de esta obra, que es un prisma a través del cual se expresa el modo en que estos arqueólogos argentinos comprenden la historia de su disciplina y su propia historia. Ojalá entonces que pasado algunos años, una nueva generación de arqueólogos retome la posta allí donde la dejaron Bonomo y Prates, den voz a sus antecesores y, en definitiva, ofrezcan a nuevos lectores su versión sobre unas historias que comenzaron cuando la ciudad de La Plata, su museo, la arqueología y los arqueólogos argentinos estaban dando sus primeros pasos. Eso es todo. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes este momento.
Muchas gracias, Germán Soprano, por esta presentación. Entonces continuamos con la presentación de la doctora Susana García. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y la verdad que es un placer poder estar en este ciclo que se inaugura de presentaciones de libros, y que espero que se sumen muchas más producciones interesantes en las futuras presentaciones. Agradezco también la invitación de parte de Mariano para la lectura de este libro, y bueno, que en algún momento cuando lo estaban escribiendo intercambiamos algunas ideas. Bueno, el libro que nos convoca, según lo presentan sus autores, surgió vinculado a una conmemoración, los 60 años del Plan de Estudios de 1958, el cual se considera como un hito en la consolidación de la carrera de Antropología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de La Plata, aunque también podríamos decir de la Argentina, si pensamos que es un proceso similar y con profesores compartidos que se dio en la Universidad de Buenos Aires, y que ha generado varias celebraciones y revisiones sobre la historia de la antropología argentina. En general, las conmemoraciones de las carreras e instituciones universitarias parecen haber constituido el trasfondo de una buena parte de la recopilación de información histórica, la reproducción de documentos, la escritura de trabajos, y de una voluntad revisionista sobre el devenir de las disciplinas científicas y sus instituciones en Argentina. En algunos casos, ello ha generado un importante corpus documental para futuras investigaciones. En este caso, Mariano Bonomo y Luciano Prates realizaron una interesante recopilación de documentos y testimonios de arqueólogos y antropólogos que cursaron durante las décadas de 1960 y 1970 en el Museo de La Plata. Como bueno, ya mencionó Germán, estos testimonios grabados y filmados sirvieron como base para la producción del documental Memorias Ensambladas, que se presentó en el acto de los 60 años de la licenciatura de Antropología, que se realizó en el auditorio del museo en el año 2018, y que por cierto el auditorio también estuvo lleno. Participé asistí a esa presentación de este audiovisual, yo me preguntaba por qué se conmemoraba o por qué se celebraba el plan del año 58 como un hito fundacional de la carrera de antropología, porque en realidad, como también lo muestran en el libro, la enseñanza de las materias antropológicas en el Museo de La Plata se dieron desde la incorporación del museo a la Universidad Nacional de La Plata en 1906. Y a lo largo de esos años hubo algunos planes de estudio que contemplaron la especialidad de antropología y etnología, pero uno de los factores que condicionó tal vez el desarrollo de esta carrera durante la primera parte del siglo XX fue la falta de estudiantes. A fines de la década de 1950 y la siguiente, parecen confluir varias condiciones para cambiar esa situación. Por un lado, recordemos que fue una época de renovación y reorganización de estructuras curriculares universitarias, surgiendo nuevas carreras, especialmente en el campo de las ciencias sociales y humanas, movimiento en el cual podemos ubicar el anteproyecto para la carrera de grado de Antropología en La Plata, el anteproyecto que se reproduce en el libro, que es el proyecto de 1958. Paralelamente, y es un aspecto que todavía falta estudiar más, también en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, recordemos que se quería organizar los estudios de antropología acá en La Plata. Pero bueno, finalmente se instauró el nuevo plan en el museo, donde se consolidó la carrera. Paralelamente hay otro aspecto a destacar de ese periodo, es el gran aumento de la matriculación estudiantil, en general en las universidades, pero también en el caso del museo, que va a permitir que desde esa época se cuente con un ingreso sostenido, aunque inicialmente pocos alumnos, en la carrera de antropología, y a partir de mediados de la década de 1920, con egresados
todos los años. Las entrevistas y el pequeño resumen de los antecedentes de estos graduados ofrecen interesantes pistas para pensar en las posibilidades laborales y el quehacer de sus graduados dentro y fuera de la institución, cuyas inserciones institucionales muestran una amplia geografía, abarcando institutos, museos, universidades desde Jujuy a Tierra del Fuego. Creo que es un aspecto que mencionó recién Germán, ¿no? En cuanto a las posibilidades para la investigación, también debemos mencionar la creación del CONICET, que jugó un papel importante, como se destaca en las entrevistas, primero con los subsidios para equipamiento y para el trabajo de campo, las becas y luego con las carreras de investigación. De forma paralela a la creación del CONICET, puede mencionarse también la creación de la dedicación exclusiva en las universidades, condiciones que posibilitaron una ampliación de la profesionalización de la actividad científica. El libro de Mariano y Luciano, en cuyo título eligieron poner historias en plural y las voces de sus protagonistas, ofrece una base empírica para analizar de manera más compleja este periodo y la historia reciente de la arqueología, principalmente en el Museo de la Plata. Porque, como ha señalado también Germán, creo que lo que se muestra en el libro no solamente hace referencia a la historia de la arqueología en el Museo de la Plata, sino también a la arqueología en la Argentina en general, ¿no? Con las inserciones y las prácticas y los movimientos de profesores entre distintas universidades del país. Y la circulación de ideas y cooperación de trabajo. Como ya un poco se ha mencionado, el libro se estructura en 3 partes. Una introducción, las entrevistas y una sección anexa de documentos históricos y fotográficos. La introducción, escrita en colaboración con Máximo Farro, revisa la historia de las prácticas y la enseñanza de la arqueología en el museo desde el principio del siglo XX, con la gestión de Luis María Torres al frente de la sección y luego llamado Departamento de Colecciones Arqueológicas. También se revisa la gestión de Márquez Miranda, en cuya segunda gestión se genera el plan de estudios de 1958, pasando luego por la actuación de Rey González y la figura tal vez menos conocida a veces en los relatos sobre la historia de la arqueología de Siliano. Y terminando en el periodo de normalización de la universidad a mediados de los 80. Etapa en la que se consolida el actual plan de estudio de 1985 y que, como muestran en el libro, también generó ciertas discusiones y conflictos. Es decir, y que es un plan de estudio que en la actualidad continúa en discusión. La historia también que presentan, como ha marcado Germán, es una historia marcada por intervenciones políticas, enfrentamientos personales, también enfrentamientos de marcos teóricos, personalismos, y también muestra la movilidad institucional de varios de estos investigadores. También la historia que proponen da cuenta también del trabajo cotidiano en los laboratorios, en las colaboraciones de los alumnos y del personal técnico. Esas manos invisibles en el cuidado, restauración y ordenación de las colecciones. Es también interesante cómo en las entrevistas muchos rescatan el papel de los técnicos en el manejo de las colecciones y cómo tienen también muchas veces una visión bastante global del conjunto de las colecciones y que colaboran mano a mano con los investigadores o con los alumnos que comenzaban sus investigaciones. Esta introducción que contextualiza las entrevistas se nutrió de materiales históricos hasta ahora pocos trabajados, como las memorias manuscritas de los departamentos de Arqueología y Antropología que se conservan en el Archivo Histórico del Museo, y la documentación conservada en el Departamento de Arqueología. Esto me parece muy interesante porque son materiales que generan también, o que permiten generar también otra mirada sobre la historia de las ciencias practicadas en la institución. La segunda parte del libro está conformada por las entrevistas,
es quizá la parte más grande del libro, y su lectura resulta sumamente interesante. La verdad que las entrevistas me parecieron un aporte sumamente importante para futuras investigaciones. Están estructuradas sobre una serie de preguntas comunes y ofrecen una mirada para pensar varias cuestiones vinculadas a la vida y militancia estudiantil, los motivos de la elección de la carrera, y luego los temas de tesis doctoral, los trayectos formativos más allá de lo curricular, es decir, el paso por los laboratorios, los trabajos de campo, los contactos con investigadores extranjeros, el acceso a los primeros cargos, los inicios en las investigaciones y los recursos materiales para llevarlas a cabo. En varios casos también se menciona la infraestructura familiar que auxilia en esos trabajos, esposas, maridos, madres, padres, ayudando en el trabajo de campo o en su logística. Otro tema interesante es el cruce disciplinar entre las disciplinas del museo, cómo se generan ciertas áreas novedosas de investigación como la paleoecología, la zooarqueología, la etnobotánica. Bueno, como ya se ha mencionado, en total se han transcrito 36 entrevistas, principalmente realizadas a arqueólogos y antropólogos que cursaron durante las décadas de 1960 y 70, y algunos invitados. Entre ellos tenemos, bueno, a los paleontólogos como Eduardo Toni y también al técnico Roque Díaz. Finalmente, la tercera parte del libro es un anexo documental donde se reproducen de forma facsímil 6 planes de estudio de la carrera de antropología de la facultad entre el proyecto de 1958 y el último plan vigente desde 1985. Estos planes muestran la persistencia de un primer año, un ciclo común de materias generales compartidas con las otras carreras de la Facultad de Ciencias Naturales. Como también se mencionó, el plan de 1966 y el siguiente incluyen un reconocimiento de 3 orientaciones en la antropología: la arqueología, la antropología biológica y la antropología cultural. Orientaciones que implícitamente han persistido en la organización del actual plan de estudio y en la distribución también de recursos y becas en la institución y en los grupos de trabajo. También en el libro se reproducen 29 programas de materias de arqueología, incluidas prehistoria, métodos y técnicas, fundamentos de antropología, que se conservan en el archivo histórico del Museo de La Plata y que anteceden o complementan los programas de las materias que se pueden consultar en la biblioteca del museo. En ese sentido, me parece que también el libro hace un aporte importante en cuanto a la reproducción de documentos y la disponibilidad o el acceso público y fácil de estos documentos. Bueno, y otros documentos reproducidos son la nota de limitación de funciones de Rey González y su nota de reconsideración. Finalmente, el libro se cierra con no más de un centenar de fotografías sobre expediciones arqueológicas, congresos, partes de trabajo, y en la que también están presentes los técnicos y auxiliares de la División de Arqueología. Esta colección de documentos visuales se conformó con el aporte de varios de los entrevistados y algunos materiales de la división, conservados en el museo. Y está orientada a retratar a gran parte de los arqueólogos que trabajaron o se formaron en el museo en la segunda mitad del siglo XX. Podemos decir que si el libro ofrece un archivo visual y documental, más relevante me parece destacarlo como un archivo escrito de testimonios orales, especialmente de algunos investigadores que lamentablemente ya no están con nosotros. En ese sentido, felicito a Mariano y a Luciano por el esfuerzo de esta compilación tan importante que me parece que va a servir para muchos futuros trabajos y análisis de la historia de la arqueología en la Argentina y en el museo en particular. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Susana, por esta meticulosa descripción de la obra. Agradezco y aprovecho para mencionar que está presente la vicedecana de la facultad, Clara Paleo, la vicedirectora del Museo Marta Fernández, la directora del Museo Etnográfico, Mónica Verón, y muchos
arqueólogos y antropólogos del museo, o que han estudiado en el museo y actualmente trabajan en otras instituciones que tengo el gusto de poder ver, ya que con estas restricciones nos vemos poco. Así que gracias por haberse conectado. Y bueno, ahora los protagonistas son los autores, de manera que lo voy a invitar en el orden que ellos me lo han pedido, primero a Luciano Prates y después a Mariano Bonomo, a que digan algunas palabras y que luego, si son gustosos, puedan responder algunas preguntas, o aquellos que gusten hacer algún comentario, por supuesto que también es bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias Analía y por supuesto, no sé si me escuchan bien, sí. Muchas gracias a Susana, Germania, a Susana también por los comentarios, muy completo por cierto. Y bueno, yo antes de darle la palabra a Mariano, voy a ser muy breve, pero quería como contar 2 o 3 cosas puntuales que no es que estén invisibilizadas, pero sí que por la dinámica propia de la escritura del trabajo y demás, no pasan a conocerse. Que uno es como nace un poco este libro y espero también que sirva de estímulo para algunos otros de otras instituciones o mismo de la nuestra para intentar juntar información que finalmente queda desperdigada entre los protagonistas. Y con Mariano un poco la idea surge entonces, creo Mariano estábamos viajando un día y nos acordamos con él de que pronto al año siguiente, o Mariano se acordó que al año siguiente se conmemoraba el origen de la carrera, o el nacimiento de la carrera de antropología, y un poco con el entusiasmo de los dos, no el entusiasmo, del interés que tuvimos, digamos, desde antes en entrevistar a gente, empezó casi como, no digo como un juego, porque el objetivo no estaba claro desde el principio, pero sí empezar a hacer las entrevistas. Dijimos, ¿por qué no hacer las entrevistas y comunicarlas y darlas a conocer de alguna manera en el aniversario este? Y empezamos a hacerlas, y esto se transformó en algo tan interesante y que funcionaba de alguna manera tan bien, que bueno, de hecho se hizo el video y el libro no estaba pensado siquiera. Pero como quedaba tanto por decir, se hacía tan corto el libro también, luego y con la colaboración de los entrevistados y de mucha gente más, tradujimos o ampliamos un poco lo que era el video en el formato del libro. Pero más allá de esto, y esto lo dijeron tanto Germán como Susana y demás, quienes más tuvieron que ver en el producto final fueron los entrevistados. Y me gustaría, ya que es un formato, este es un formato electrónico y no físico del libro, a veces no quedan tan explícitos los nombres. Así que rápidamente voy a leer quiénes son los entrevistados. Los entrevistados son Raúl Carnesia, Ruth Pujade, Rita Ceballos, Horacio Calandra, Carlota Sempé, Héctor D'Antoni, Alejandro Isla, Diana Rolandi, Jorge Carbonari, María Amanda Cagiano, Carlos Ceruti, Adán Haidu, Carlos De Feo, Bárbara Balesta, Alicia Castro, Cristina Escatolín, Estela Mansur, Nora Flechenheimer, Gustavo Politis, Laura Miotti, Daniel Olivera, María Esther Albeck, Beatriz Cremonte, Nora Zagoronni, María José Figuerero, Víctor Durán, Tani Pochettino, Mónica Saleme, Andrés Lagens, Patricia Madrid, Verónica Williams, Mirta Bonín, Alberto Sione y Eduardo Toni, que no son de la disciplina. Algunos otros tampoco son de la disciplina, pero creíamos que era importante incluirlos por su participación activa en la construcción, digamos, de la arqueología en la institución. Luis Orquera, María Marta Siliano y Roque Díaz. Y por último y para terminar, que también fueron muy importantes en todo esto, los chicos, en general alumnos que
que trabajan en los equipos nuestros, que participaron muy activamente en la desgrabación y en la edición de las entrevistas, que es un trabajo muy cansador y largo. Pero nada más que eso, de nuevo agradecerles a todos los colegas y amigos que hoy están ahí escuchando, y bueno, un saludo para todos. Gracias. Gracias, Luciano. Bueno, yo también quería básicamente sumarme a los agradecimientos de Luciano, a todas y todos los entrevistados, por supuesto, que son los que, digamos, dieron forma y espíritu a este libro, no solo, digamos, con sus entrevistas, sino también con su información, con documentación, fotografías, etcétera, que conforman el libro. Quiero agradecer especialmente en esta oportunidad, bueno, a Germán Soprano y a Susana García por haber aceptado hacer esta presentación. Para nosotros es muy importante su participación, dado que son ambos especialistas en historia de la ciencia, y bueno, es un campo que con Luciano nos metimos un poco por interés en nuestra propia institución, pero que, bueno, en parte también la incorporación de Máximo Farro en la introducción nos ayudó también a ser un poco más rigurosos, a tratar de cada cosa que decíamos estuviera solventada con documentos. Eso fue clave para nosotros. También quiero agradecerle, por supuesto, a Analía Lanteri, que bueno, motorizó y insistió en que hagamos esta presentación, así que gracias a Analía también por tu apoyo, que siempre, digamos, está presente desde el Museo de la Plata. A Analía Martino también y Florencia, que se encargaron de la difusión, que tuvo muy buena difusión, y bueno, la cantidad de público presente en parte gracias a ellas. Bueno, a Felipe, que está atrás de la parte de informática, que está haciendo todo el soporte técnico. A la TV Universidad también, que se encargó de la difusión junto con Analía y demás. Y por supuesto a lo que es la Sociedad Argentina de Antropología, que bueno, que creyó en este proyecto, que lo editó, que la responsable de lo que fue el proyecto del libro fue Florencia Becerra, que bueno, trabajó mucho en lo que fue la edición, corrigiendo las pruebas y demás. Así que bueno, a todos ellos nuestro agradecimiento. Además, bueno, por supuesto, en el documental Memorias Ensambladas fue clave, digamos, el trabajo de Diego De Feo, que fue quien filmó y hizo toda la producción junto con Horacio y Erika de Luma. Digamos, ellos también queremos agradecerle, bueno, a otras personas que no entrevistamos, pero que aportaron mucho, como Miriam Tarragó, como Eduardo Berberián, Diego Gobo, que colaboró con toda la edición de las fotos, a Paula Posadas, Yamira Batalla, María del Pilar Ríos, distintas personas que colaboraron mucho en lo que fue este trabajo, a todo el personal de la Dirección de Enseñanza y de personal de la facultad, que colaboraron con mucha información, también el personal del Archivo Histórico de la Universidad, que también consultamos. Bueno, como decía Luciano, a todos y todas quienes desgrabaron las entrevistas, que fue el trabajo más duro que tuvo esto, que bueno, entrevistamos a 37 personas distintas, y bueno, desgrabar todo eso fue mucho trabajo. Yamira Batalla, Daniela Celán, Victoria Romano, Daniela Zaghesi y Esteban Vázquez fueron quienes desgrabaron las entrevistas. Así que bueno, nosotros muy agradecidos. Y bueno, y un poco como contaba Luciano, el libro surgió como posterior al video, porque quedaban muchos testimonios afuera. Piensen que el video cada intervención de los entrevistados eran 2 minutos, 4 minutos, y por ahí las entrevistas eran de más de 2 horas. Entonces, bueno, de ahí surgió desgrabarlas todas las entrevistas. En parte también con Luciano en ese momento estábamos participando activamente de lo que era la reforma del actual plan de estudio que mencionaba Susana. Entonces también nos interesaba explorar experiencias previas de reformas con participantes, con protagonistas de esas reformas. Y por otro lado también el hecho de estar en la División de Arqueología junto con la doctora Laura Miotti, encarando la jefatura y gestionando
hizo que nos interesara, o que me interesara, digamos, el tema de la historia reciente de la división, como para conocer un poco el punto de partida del cual salíamos con Laura, ¿no? El punto de partida del cual arrancaba nuestra gestión. Y bueno, y después algunas cuestiones un poco más complicadas, digamos, o dolorosas, que bueno, parte de los entrevistados, algunos fallecieron después de ser entrevistados, así que nuestro sentido de reconocimiento con Luciano para Raúl Carnese, Alejandro Isla y María Esther Albec, y recientemente Patricia Madrid. A ellos les dedicamos esta presentación. Y bueno, y un poco para terminar, creemos que este libro es un aporte a la memoria institucional, en el cual buscamos reconstruir la historia reciente de la enseñanza y la investigación de la arqueología en el Museo de la Plata. Y un poco con este libro lo que quisimos mostrar que el patrimonio del Museo de la Plata va más allá de las colecciones exhibidas en sus salas, o que están guardadas en sus depósitos, y que parte del patrimonio del Museo de la Plata es un patrimonio intangible, que está construido por saberes, por prácticas cotidianas, historias. Es un patrimonio que es inmaterial, que es oral, que está vivo, y está presente en la memoria de sus protagonistas, como tratamos de recuperar y reconstruir en este libro. Muchas gracias. Eso es todo, Analia, muchas gracias. Sí, muy lindas tus palabras. Me gustó lo del patrimonio tangible e intangible que deben custodiar los museos. Para nosotros, desde la dirección también es un orgullo poder presentar obras que reconstruyen la memoria de la institución. Y que quizá en estos tiempos de aislamiento se ha dado más, algunos investigadores han tenido más tiempo en indagar. No fue el caso de ustedes, que la hicieron antes de la pandemia, ¿no es cierto? Y tuvieron un estímulo en esa fecha recordatoria, conmemorativa de la carrera. Pero también este periodo, desde el año pasado, ha hecho que muchos hayan dedicado un tiempo a escribir y de esa manera a aportar a la historia de nuestra institución. Que no veo preguntas, pero tal vez algunos quieran realizar algún comentario. Tenemos aquí presentes a varios de los protagonistas entrevistados, veo. También gente de otras, de otras áreas del museo. Máximo Farro, no sé si Máximo querés decir algunas palabras, que también has participado como autor y con esta participación importante desde lo que es el archivo histórico del museo. Sí, bueno, yo quería rescatar, bueno, no tengo demasiado que agregar a lo que dijeron los chicos y sobre todo lo que estuvieron comentando Germán y Susana, pero para mí fue todo un desafío porque cuando me convocan un poco, el libro ya estaba, digo, muy avanzada, ya estaba el video, ya estaban las entrevistas grabadas y había un borrador de esta introducción, así que para mí fue muy estimulante trabajar con ellos. Como decía por ahí un poco recién Mariano, era apoyar, esto estaba pensado para que saliera tal vez antes, en conmemoración, o sea, respetando como el calendario del aniversario de ciertos hechos institucionales, pero bueno, terminamos retrasando un poco porque lo que faltaba precisamente era hacer todo un trabajo de apoyatura documental, ¿no? De fuentes de archivo. Así que bueno, aprendí muchísimo, no es el periodo que yo trabajo, de hecho ahora estoy trabajando otros temas además, pero aprendí mucho junto con los dos, ¿no? Fue un trabajo así codo a codo y descubrimos muchas cosas, quiero decir, empezamos, mientras lo elaborábamos, un montón
de cuestiones que iban surgiendo, como por ejemplo, Susana comentó algo de esto, digamos, o esta cuestión de las tareas cotidianas, ¿no? Las prácticas cotidianas, la cuestión de los técnicos, sobre todo lo que fue la figura de Márquez Miranda, por ejemplo, y digamos, sobre todo, no es quitar el peso o la importancia de la figura de Rex González, pero empezar a tratar de rescatar otras voces colectivas de un montón de gente. Susana también mencionaba recién a la gestión de Sigliano, por ejemplo. O sea, personalidades por ahí menos transitadas por la historiografía de la ciencia. Ahora se están trabajando, ¿no? Hay jóvenes investigadores que están trabajando varios de estos conceptos. Ana Carolina Arias está trabajando con el rol de las mujeres, o trabajó en su tesis doctoral, mejor dicho, sobre el rol de las mujeres en la antropología argentina en la primera mitad del siglo XX. Ezequiel Grisendi es otro joven investigador que está trabajando sobre Márquez Miranda. O sea, hay como una nueva generación de historiadores de la antropología que se están dedicando a deconstruir o a trabajar con estos aspectos que no han sido demasiado tratados, ¿no? En profundidad, evitando esas lógicas partisanas, ¿no? que decía Germán. Y por último quería cerrar también con esta idea me gustó esta idea del prisma, ¿no? Y esta idea que también comentaba Susana de que constituya una especie de insumo empírico, más o menos ordenado, por supuesto perfectible, por supuesto ampliable, pero bueno, eso también era uno de los objetivos, ¿no? Creo que, por lo que yo interpreté cuando empecé a trabajar con Mariano y con Luciano, de que, como ocurrió antes en 1988 con la obra que produjeron Guber y Vysakovsky en otro aniversario, ¿no? Yo creo que son insumos para que otra gente siga trabajando perdón, a futuro sobre estos temas, ¿no? Tanto los programas del apéndice documental, el apéndice de imágenes, como también las entrevistas, ¿no? Así que bueno, simplemente quería mencionar eso y gracias a Mariano y a Luciano por haberme convocado a esta aventura editorial. Nada más. Bueno, leía en uno de los comentarios muy movilizante, decía, realmente en lo personal para mí estos temas también son muy movilizantes porque yo desde otra orientación del área biológica he sido compañera de promoción de muchos de los entrevistados y de los actores de esta historia, ¿no? Ingresé a la facultad en el año 73, de manera que hemos transitado por los mismos espacios y por las mismas... recuerdo siempre las luchas de los antropólogos, nuestros compañeros, por aprobar ese nuevo plan, y bueno, me son familiares muchas de esas historias de la arqueología que se plasman en el libro. Me parece que sí, que es realmente su material documental es muy importante, como han destacado todos, como insumos para nuevas líneas de investigación. Y lo que quiero destacar es la gran tarea de los últimos años, las últimas décadas, realizada por el personal del archivo histórico, en este sentido, ¿no? Para reunir información y ponerla a disposición, entonces, en ese ensamble entre investigadores de distintas disciplinas e investigadores de la historia de la ciencia. Se han generado líneas de investigación muy, muy interesantes en el museo que antes no existían. Ahí, perdón, Analí, interrumpo, me hago un poco, porque vi un par de mensajes que creo que quedaron invisibilizados. Ahí Julieta, de paso te lo pregunto a vos, Mariano. Julieta pregunta qué fue lo que dejó este trabajo como profesionales y como personas. Contestalo vos si querés, y después creo que Gustavo Politis pidió, bueno, no lo encuentro ahora el mensaje, pero creo que estaba pidiendo hacer un comentario también. Por favor, gracias, Luciano, por avisar. No, bueno, no, básicamente, contestá vos también, Luciano, pero básicamente lo que fue una gran enseñanza, un gran aprendizaje, digamos, para mí fue eso, digamos, aprender muchísimo.
formarme, conocer, digamos, de la institución, un montón de cosas que no conocía, incluso de los espacios. Para mí fue muy revelador el tema de los espacios, lugares que uno ha transitado todo el tiempo y que de repente viene una persona y te dice, bueno, yo acá cursaba tal materia y para uno era, no sé, la sala egipcia. Y bueno, y esas cosas para mí, o el buffet, o digamos, un montón de espacios que uno los tiene internalizados y que siempre fueron así y que de repente cambian. Y después, bueno, el contacto con investigadores de gran renombre y que, digamos, se logra una relación íntima, digamos, con recuerdos, me pareció sumamente valioso y el documental también me trajo satisfacciones que por ahí no llegan con los papers o con otras cosas que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? No sé vos, Luciano. Sí, yo, bueno, un poco para agregar algo a eso, a mí algo que me dejó y que a veces muchas otras cosas me lo dejan, pero uno no deja de aprenderlo cada vez, que asumir como el desafío de hacer este libro, que una vez terminado se ve que tiene mucho trabajo detrás, era como casi imposible, me acuerdo, y en esto le doy a Mariano como el rol principal, que en momentos que por ahí se diluía ese entusiasmo de las entrevistas, que parecía que iba a quedar en la nada, él tiró del carro y llegó a esto que para mí era impensado, la verdad, porque empezamos a hacer entrevistas medio como podíamos, no teníamos del todo claro a dónde íbamos, y bueno, y la perseverancia en eso nos llevó a lugares que después sí nos entusiasmaron, que fue empezar a ver por escrito cosas que escuchábamos nada más, y verlas por escrito casi que nos obligó a seguir y terminar de verlas mejor en un libro, ¿no? Porque vimos como un montón de casi cosas que eran mitos que uno escuchaba, pero no terminaba de saber si era así o no, lo escuchamos de los entrevistados y luego lo concretamos en esto, pero insisto que por ahí esto de seguir hasta el final fue como lo más importante que saco, porque en todo el proceso se vio varias veces como que se desinflaba, pero que finalmente fluyó, digamos. Muchas felicitaciones, han dejado muchísimas y han pedido el link para el video también y se ha provisto el link. No veo las preguntas, Luciano, ¿cuál es la...? No alcanzo a ver. No la encontré, yo vi esa y vi algo que Gustavo Polito tal vez vi mal, que quiso hacer un comentario, pidió la palabra, ¿puede ser o me equivoco? No sé. Sí, sí. Si le dan la palabra capaz lo puede decir él, pero estoy casi habría seguro que habilitarle el audio. Hay que habilitarle el audio, ¿no? Claro, sí. Si le habilitan el audio a Gustavo, por ahí, pero no lo encuentro ahora. Gustavo tendría que aceptar la solicitud de reactivar el audio. Ahí va. Ahí está. ¿Era así? Sí, ¿no? ¿Pediste la palabra o te...? No, sí, pedí la palabra, gracias. No lo vi. Sí, no importa, me parece que se fue perdiendo ahí en una maraña de felicitaciones a los autores por la iniciativa. Obviamente me sumo a la cascada de felicitaciones y también un poco, bueno, yo vi desde el comienzo conversar y escuchar cómo los chicos iban planeando esto y de alguna manera las dificultades que implicaba, ¿no? Porque era entrevistar a gente, siempre aparecía alguien nuevo, alguien que ya no estaba, y aprovechando también, creo que es muy importante, chicos, ¿no? Visitas ocasionales al museo. Por ejemplo, recuerdo la de Antoni, ¿no? Que estaba en Estados Unidos y aprovecharon que estaba en el museo y lograron hacerle una entrevista en la división arqueología, lo mismo que Alejandro Islas, por ejemplo, lo mismo que Marester Albec, ¿no? Que ya nos acompañan, lo mismo que Alejandro. Pero yo querría hacer 2 o 3 reflexiones complementarias a esto. Una me la robó un poco Máximo antes, ¿no? Porque creo que hay un antecedente importante en este libro, y es el festejo también de un aniversario en la UBA, ¿no? De la creación de la carrera de arqueología que Huber y Visakowski imprimieron, creo que es del 88, me parece. A mí me lo regaló Ratiero en su momento, un miografiado en
en aquel entonces, obviamente sin ninguna foto, pero tenía un formato distinto de alguna manera, porque eso fue una reunión donde la gente hablaba, intervenía, y entonces ellos desgrabaron las intervenciones espontáneas de la gente y las presentaciones espontáneas, ¿no? Tenía otra dinámica diferente a esta es muy interesante, también ambas son muy interesantes, pero me parece que ambas, y lo quiero ahora sobre todo enfatizar en esta, tienen una gran virtud, y es que reflejan de alguna manera, de una forma más nítida, más clara, lo que la gente realmente piensa y cómo ve la gente su propia historia y la historia de la institución, ¿no? Estas entrevistas que se hacen así, más espontáneamente, permiten que salga de manera más clara esta visión que cada uno tiene de sí mismo y del pasado de la institución. Cuando uno escribe en la tranquilidad de su escritorio y demás, se eligen las palabras, se eligen los conceptos, se descartan algunas, se enfatizan otras. Todos de alguna manera nos ponemos en el mejor lugar de la foto, y cuando tenemos la tranquilidad de escribir, ese lugar va siendo cada vez mejor. Mientras que en la entrevista espontánea van surgiendo estos recuerdos que me parece que son muy fértiles, ¿no? Muy interesantes, porque a veces la gente termina diciendo más cosas de las que habitualmente querría decir, o las dice de una manera más directa, más honesta, ¿no? Eso me parece que le da a este tipo de trabajos una ventaja importante sobre cualquier otra historia de la antropología o de la arqueología del museo de cualquier otra institución, escrita generalmente desde una sola persona, eligiendo y seleccionando de la mejor manera posible recuerdos, documentos y antecedentes, ¿no? Esto es como una especie de construcción que se va formando con todas estas voces. Y en el caso mío, por ejemplo, yo leo mi entrevista y leo las entrevistas de los otros sobre los mismos momentos que yo viví, y encuentro que cada uno recordó cosas diferentes o enfatizó en cosas diferentes. Incluso en algunos recuerdos, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, el de Olivera. Olivera cuenta algunas cosas que me involucran que yo no las recordaba en absoluto. O sea, nunca, él recuerda una entrevista que tuvimos con Ciliano. Para mí es algo absolutamente novedoso. Cada uno de los entrevistados, como nos pasa en la vida, ¿no? Va filtrando recuerdos. Algunos quedan para siempre y otros desaparecen rápidamente, ¿no? Entonces, esta dinámica de las entrevistas me parece que tiene una riqueza enorme, esta historia oral que se está presentando ahora, multivocal, para la reconstrucción, ¿no? También multivocal de la antropología y de la arqueología, sobre todo de la Argentina, ¿no? Porque, por otro lado, también todos sabemos que el Museo de la Plata y la facultad nuestra ha tenido un rol central en la historia de la arqueología argentina desde sus comienzos, ¿no? Es una institución que ha marcado ese devenir histórico y ha marcado camino, digamos, con figuras muy preponderantes como Rey González, pero que a la vez, digamos, es cierto lo que dice Máximo, y estoy de acuerdo con él, que al poner tantas voces sobre la historia de la arqueología, se descentra un poco el protagonismo que siempre ha tenido cuando se habla de la historia del Museo de la Plata, Rey González, ¿no? Porque en estas historias también aparecen otros actores, por ejemplo Ciliano, ¿no es así? Que no es tan reconocido, pero para muchos de los investigadores del museo ha tenido un rol central. Sin embargo, también leyendo las entrevistas, todas se referencian mucho en Rey González, ¿no? Sigue teniendo en la voz de aquellos investigadores formados en el museo, siendo Rey González, sigue siendo Rey González una figura central. Por un lado lo descentra, pero por otro lado, aunque esto parezca contradictorio, creo que lo potencia mucho, ¿no? Incluso en la voz, por ejemplo, de Alejandro Islas, ¿no? Que es un antropólogo, pero que también cuenta cómo sus comienzos estuvieron vinculados a un proyecto que pidió González, un subsidio para que él pudiera hacer sus primeras investigaciones, y de alguna manera también mostraban este interés temprano de Rex González, no solo por una arqueología de tiestos y objetos, sino para una antropología con una dimensión social, ¿no? Con una dimensión más contemporánea, más cercana a lo que es ahora, ¿no? Y él lo estaba haciendo unos 40, 50 años atrás. Y el último punto que me gustaría también remarcar, que creo que está dicho por ahí, pero
querría como enfatizarlo, es esta idea que cuando uno lee las entrevistas de los demás, conociendo un poco la historia del museo y de la política, nos estamos dando cuenta que los problemas, las tensiones, las diferencias, todo aquello que subyace a la práctica, digamos, académica, tenía que ver con muchas cosas. Y estos planos de clivaje van cruzando diferentes aspectos. En algunos casos las diferencias son claramente políticas, en otros casos son claramente de enfoque teórico, en otros casos son directa, pura y exclusivamente personales, ¿no? Luchas de poder, de egos, ¿no? De intereses contrapuestos, y es la amalgama de todas estas cosas la que ha delineado un panorama contemporáneo. Y como corolario, quiero también repasar un poco, pensando en cómo leí las entrevistas, cómo la gente de la generación anterior a la mía, la de Alejandro Islas, la de D'Antoni, por ejemplo, y demás, nuestra generación, y la nuestra, Analía también, ¿no? Entramos en el 73, y la que sigue, la que continúa, quedó muy marcada por el proceso, ¿no? Fue muy grande el cambio en el campo de la arqueología, la antropología. En el caso de la arqueología, lo más palmario, lo que todos conocemos, es la exoneración, la expulsión de Res González, pero hubo muchos otros cambios, ¿no? Digamos, de menor magnitud, pero que en suma hicieron una cosa muy, muy, muy grande, ¿no? Y cómo esa huella que estuvo en la sociedad argentina, tan grande, ¿no? Que todavía hoy en día está tan presente, sigue estando en la memoria de todos nosotros, ¿no? Y en la forma en que nosotros vemos y concebimos ese pasado que hizo que lo hayamos pasado, porque la mayoría de los que estamos acá, de estas generaciones, pudimos de alguna manera, los que tuvieron que ir, muchos pudieron retornar de los entrevistados, o obtuvieron alguna posibilidad laboral en algún otro lado y demás, pero para todos nosotros, para todas estas generaciones, el proceso tuvo una importancia, incluso a veces, no digo una importancia, una trascendencia íntima, mucho mayor a veces de la que creo que muchos reconocemos, ¿no? Mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Así que, nada, estos eran algunos comentarios que se me fueron ocurriendo un poco cuando había leído el libro en su momento y que se me dispararon de vuelta con los comentarios de Germán, de Susana y bueno, de Máximo y los chicos. Nada más, gracias. Hay varios recuerdos a los que ya no están. Por ejemplo, alguien que perdimos recientemente, Patricia Madrid, así que nos sumamos todos a ese recuerdo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Que no lo esté viendo. Aprovecho para contarles que la próxima presentación, que va a ser el miércoles de la semana siguiente, el 9 de junio, va a versar sobre un libro sobre Ameghino, cuya autora es Irina Podgorny, del Archivo Histórico, y que los dos presentadores, los veo que están aquí presentes. Uno es Gustavo Politis y el otro es Eduardo Toni, que también lo he visto por aquí. Así que aprovecho para que aquellos que estén interesados puedan participar el próximo miércoles. Bueno, si no tenemos más comentarios o preguntas, no quisiera que por no haberlo visto dejar de darles la palabra a quienes quieran hacerlo,
pero otra vez, bueno, felicitaciones a Mariano, a Luciano, a Máximo. Gracias otra vez a Germán Soprano, con la cual nos habíamos escrito varias veces, pero no tenía el gusto de conocer. A Susana, es una gran colaboradora de siempre en el museo, con sus conocimientos de la historia de la ciencia. Y bueno, cuídense mucho y terminamos esta primera presentación de libros. Gracias a todos los que han participado, que ha sido muy buena la convocatoria. Gracias, Estela, por los aplausos que nos escuchan, y aplaudimos sí a todos. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por la participación y la organización. Gracias. Chao, gracias. Chao.